Flores al borde del camino. Por Tala Rae. Después de que su marido le es infiel y su mundo perfecto se pone patas arriba, Petunia Evans Dursley se encuentra en su antigua ciudad natal, llena de remordimientos y con la sensación de que su vida no ha tenido ningún propósito. Antes de que pueda quitarse la vida en silencio, una figura del mundo mágico que murió hace mucho tiempo le hace una oferta imposible: regresar al pasado y reescribir su propia historia. Al verlo como una oportunidad para compensar su mayor arrepentimiento, Petunia acepta y se encuentra en medio de una guerra mágica de la que sabía poco, protegiendo a la hermana menor que intentó olvidar buscando la ayuda de la única persona en el mundo mágico que sabe cómo encontrar. Una historia hipotética que comienza en los últimos años de la Primera Guerra contra Voldemort, donde una alianza improbable se convierte en un romance aún más improbable y los vínculos que surgen de ella cambiarán el curso de la historia mágica. Capítulo 1. 1 de junio de 2003, Cokeworth, Midlands, Inglaterra. A los ojos de Petunia, el pequeño parque en la colina que dividía el lado apropiado de Cokeworth de los sucios vecindarios más cercanos al agua llena de tierra no había sido tocado por el tiempo. Las malas hierbas todavía se abrían paso entre los pastos sin cortar como lo habían hecho en su juventud. Los eslabones de la cadena del columpio todavía se oxidaban y crujían y parecían como si una buena brisa pudiera derribarlos. Parecía que lo único que había cambiado allí en los muchos años que habían pasado desde que se fue para siempre era ella misma. O tal vez ella no había cambiado en absoluto y el mundo había cambiado a su alrededor. Y ese, tal vez, fue el problema desde el principio. Una cálida brisa acarició su pelo rubio ceniza y lo acarició contra su rostro largo y delgado. Últimamente lo había dejado crecer un poco más, pensando que la hacía parecer más joven. Vernon había hecho un comentario casual de que era agradable verlo de esa manera, por lo que ella obedientemente había continuado dejándoselo crecer hasta que le llegó nuevamente a los hombros. Había hecho muchas cosas para complacerlo durante sus 25 años de matrimonio, por muy bueno que eso le hubiera hecho al final. Con un pequeño suspiro, se sentó en uno de los columpios oxidados, ignorando el ensordecedor crujido de la goma desgastada y las cadenas desvencijadas por el peso que se le había añadido. Cuando cerró los ojos, todavía podía oír las suaves risitas de aquel vagabundo de la empresa de Vernon y el crujido de los muelles de sus colchones. Ni siquiera había tenido la decencia de acostarse con otra mujer en otro lugar, metiendo a escondidas a la veinteañera en su casa mientras se suponía que Petunia estaba de excursión para visitar a Dudley. En cambio, había olvidado su bolso y se había dado la vuelta. Solo había pasado media hora, 30 malditos minutos, ni siquiera podía esperar una hora completa a que se fuera, cuando regresó a tiempo de oír eso desde las escaleras. Haciendo una mueca al recordar lo que había ocurrido ese día, Petunia extendió una mano para tocarse la roncha enrojecida de la cara. El escozor y el golpe seco de la carne contra la carne se le quedaron grabados en la mente. Había estado al borde de la histeria, casi echando espuma por la boca de rabia cuando abrió de golpe la puerta de su dormitorio. Los momentos posteriores pasaron en un borrón, un destello de encaje rosa del atrevido camisón de la secretaria. Un atisbo de pechos respingones balanceándose cuando la mujer más joven saltó de la cama y la visión de los ojos de Vernon desorbitados por la alarma de que lo hubieran pillado mientras luchaba por sacarse los pantalones de donde colgaban precariamente del poste de la cama. Petunia no podía recordar qué palabras había estado diciendo cuando la mano de Vernon voló hacia su rostro. Pero podía recordar el jadeo de la secretaria que se acurrucó en la esquina con la colcha sostenida contra su frente. Y podía recordar la insistencia de Vernon en que no había hecho nada malo al golpearla, su voz gruñona mientras afirmaba: «No me dejaste otra opción, Petunia. No quería golpearte, pero debes controlarte». Y podía recordar su propio ruidito de dolor. Un pequeño gemido discordante que marcó el momento en que su vida normal y perfecta se convirtió en uno de esos dramas domésticos perfectos sobre los que tanto le encantaba hacer comentarios sarcásticos cuando chismorreaba con sus otros vecinos. ¿Qué dirían de ella ahora?, se preguntó. Emma y Jan susurrarían sobre ella por encima de las vallas de sus jardines mientras miraban hacia el número 4. ¿Cómo podría siquiera aparecer en el mercado o en el distrito comercial? Se dio cuenta de que no podía mostrar su rostro. ¿Y qué se suponía que debía hacer en respuesta a algo así?
En la época de su madre, se habría esperado que una mujer se alejara e ignorara la infidelidad de su marido, atribuyendo su deber de esposa simplemente complacer al sustentador de la familia. Hasta hace una hora, a mitad de su silencioso viaje en coche hacia su ciudad natal, Petunia se consideraba el tipo de mujer que haría exactamente eso. Manteniendo su fachada perfecta en todo momento y manteniendo a los vecinos fuera de sus asuntos privados. El divorcio era impensable, ni siquiera se hablaba de él ahora. Petunia se arriesgó a balancearse suavemente en el viejo columpio, impulsándose con sus cómodos zapatos planos azul marino y notando, sin que le importara realmente, que acababa de tener algunas manchas de barro en la parte delantera. Era sorprendente lo poco que le importaba, o lo poco que sentía en absoluto. La ira se había ido de ella al mismo tiempo que la mano de Vernon había caído sobre ella, junto con las otras emociones que podría haber sentido. En los últimos años desde que su Dudley se había mudado y se había instalado en su propia pequeña vida con una linda chica de una buena familia normal, había intentado llenar el inquietante vacío con sus antiguas comodidades de chismes y entretener a los invitados. Y funcionó por un corto tiempo. O al menos, se lo había dicho a sí misma. Sentada allí ahora, con la brisa todavía fluyendo a su alrededor, el vacío regresó y juró que podía oírlo en el susurro del follaje. Nunca fuiste tan inteligente, nunca tan bonita, nunca tan deseada, nunca tan amada. No. No lo era. Eso ya lo sabía. Pero durante más de 20 años se había convencido de que era igual de buena, incluso mejor, que su preciosa hermana pequeña solo por su normalidad y por el hecho de que no había conseguido que la mataran como a Lily. Pero en su corta vida, Lily había formado parte de algo grandioso, ¿no? Así lo decían su sobrino y la gente como él. Lily era una especie de figura heroica, una especie de leyenda rara con una estatua de ella y su arrogante marido cerca de su tumba. Petunia se había dado cuenta en la última hora de que no había dejado su propia huella en nada parecido. Sacudió el bolso y lo metió entre los pliegues hasta sacarlo con el pequeño frasco de pastillas, lleno de la medicación para la ansiedad que su médico le había recetado para los nervios cuando regresaron de su vida escondida durante ese último año de maldad con ese grupo de magos supremaquistas. Era una nueva dosis, al menos para un mes. Pensó que después del primer puñado estaría demasiado feliz para sentir mucho más, después de todo actuaban bastante rápido. Unos cuantos tragos más para vaciar el frasco, y luego tal vez se quitaría los zapatos planos y dejaría que la hierba alta le hiciera cosquillas en los pies. Podría disfrutar de la puesta de sol como solía hacer con Lily cuando todavía eran niñas tontas que hablaban de los actores que les gustaban, que hacían de princesas y exploradores en ese mismo lugar. Y entonces tal vez volvería a ver a Lily y le daría una reprimenda severa por atreverse a morir antes que ella y dejarla con un segundo bebé que criar. Sí, volvería a ver a Lily y le daría el sermón que debería haberle dado antes de casarse con ese chico Potter. Volvería a ver a su Lil, ¿no? Petunia en realidad no sabía si los magos iban a la misma vida después de la muerte, o si la virtud de sus poderes anormales los condenaba desde el principio. Había tantas cosas que no sabía sobre Lily y los de su especie. Había estado demasiado preocupada por parecer despreocupada como para preguntar. Petunia desenroscó la gruesa tapa de plástico blanco del frasco y vertió una medida de las diminutas píldoras oblongas amarillas en la palma de su mano, ahuecándolas con cuidado y llevándoselas a la boca como si fueran un puñado de patatas fritas o caramelos en miniatura. Era difícil tragarlas todas de una vez, pero lo hizo. Sus pensamientos se dirigieron de nuevo a los vecinos. ¿Cuánto tardaría alguien en encontrarla y averiguar quién era? Tragó otro puñado de comida y se detuvo a mirar la luz que se desvanecía del cielo mientras el sol se ponía sobre el lado pobre de la ciudad que ahora estaba casi abandonado. ¿Realmente valía la pena dejar todo atrás por esto? Bueno, ¿cuál era la alternativa para ella? ¿Regresar y dejar que Vernon justificara su aventura y culparla a ella? ¿Rechazar su falta de disculpas y separarse? ¿Y luego qué? No tenía ninguna habilidad fuera de las tareas del hogar y nada más a lo que recurrir. El vacío que luchaba tanto por llenar nunca se había llenado con nada, la plenitud era un fantasma disfrazado de una vida con un propósito. El dolor siempre había estado allí, pero había encontrado formas de mentirse a sí misma al respecto.
Petunia sintió una punzada de culpa cuando su hijo le vino a la mente, su dulce Didikins que todavía la necesitaba, seguramente, debía de haberla necesitado. ¿Qué niño no necesitaba a su madre? Una vez más, Lily vino a su mente sin que nadie se lo pidiera, al igual que su sobrino abandonado, el sobrino al que maltrataba en sus celos retorcidos. El niño no tenía nada que ver con la perfección de su madre ni con la pelea de las hermanas Evans. Los remordimientos la rodeaban en una secuencia, como los pétalos de las flores que su pequeña Lil solía mover con solo un pensamiento. Apoyó la cabeza sobre una de las cadenas oxidadas y cerró los ojos. El sonido del agudo silbido de una tetera rompió el silencio y sacó a Petunia de su estupor. Sobresaltada, se sentó y se encontró acomodada en un gran sillón de cuero burdeos. No recordaba nada más que haber cerrado los ojos, lo que parecía haber sido horas antes. «Ah, señorita Petunia. Por fin te has despertado. Por favor, no te alarmes». Petunia se volvió hacia el lugar de donde provenía la voz y se encontró con un anciano de aspecto familiar, con una túnica morada con estampados llamativos, rayas azules y estrellas doradas. El brillo de sus penetrantes ojos azules hacía juego con las estrellas, que a su vez hacían juego con sus gafas de media luna con montura dorada. «Estás muerto. Mi sobrino lo dijo hace años». Lo miró con cautela y se deslizó aún más hacia atrás en el cuero suave como la mantequilla de la silla. Dondequiera que estuviera, no tenía idea de por qué ese hombre estaba allí ahora mismo. ¿No había tomado suficientes pastillas? ¿Estaba en un sueño profundo o incluso en coma? Estaba segura de que no había forma de que hubiera terminado en un lugar con gente como Lily. Albus Dumbledore le sonrió con toda la amabilidad que pudo y sirvió una taza de té hirviendo para Petunia con la tetera que sacó de la placa calefactora. El fragante aroma a escaramujo e hibisco se desprendía de la delicada taza de porcelana con estampado floral blanco y rosa. «Sí, señorita Petunia. Por supuesto que sí. Pero tú, querida niña, todavía no lo eres del todo. Y es precisamente por eso que estamos aquí para tener una conversación. Por favor, tómate un trago, creo que esta mezcla te resultará particularmente agradable. ¿Quizás acompañada de un pastel de limón helado?» El anciano señaló con su mano nudosa la bandeja de pasteles apilados justo al lado del servicio de té. Aunque todavía creía que estaba soñando, Petunia extendió la mano y tomó la taza y el platillo. La porcelana se sentía cálida al tacto. Se recostó incómoda en la silla y miró alrededor de la habitación. Parecía una pequeña y encantadora tienda de té, acogedora y atractiva, decorada en tonos burdeos con detalles dorados y muebles de madera oscura. Parecía extrañamente familiar, hasta los sillones y las mesitas circulares, con flores como motivo recurrente. Petunia volvió la mirada hacia el extraño y anciano mago que se había sentado al otro lado de la mesa. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué me resulta tan familiar esta tetería? Estoy segura de que nunca he estado en un lugar como este. ¿No recuerdas el sueño que compartiste con tu hermana menor? Querida, lamento mucho que parezcas haber perdido esa chispa que alguna vez tuviste. ¿A dónde se fue esa niña que tanto deseaba asistir a la escuela con su mejor amiga? No te burles de mí, viejo loco. Fue tu culpa que no pudiera estar contigo. Se interrumpió cuando la primera parte de la declaración del director se apoderó de ella. El sueño que una vez compartió con Lily, ¿cómo pudo haber olvidado algo así? Había sido de lo único que habían hablado una vez, algo de lo que charlaban hasta altas horas de la noche cuando se suponía que debían estar durmiendo. «Haremos un salón de té, Tuni», susurró Lily con una risita. «El salón de pétalos de Petunia y Lily». «Sí, lo haremos», respondió Petunia, reprimiendo su propia risa de alegría por su pequeño sueño. «Y serviremos el mejor té de toda Gran Bretaña, y el propio príncipe Carlos vendrá a visitarnos». Dumbledore todavía la miraba con ese brillo frustrante en sus ojos, como si estuviera guardando una broma privada y esperando que ella también se diera cuenta. «¿Qué está pasando? ¿He muerto y ahora estoy atrapada en el medio? ¿O es una broma mágica enfermiza que a los de tu especie les gusta gastarle a gente normal como yo?», le susurró. Sacudió la cabeza y bebió un sorbo de su taza de té. «No, señorita Petunia.
no has muerto todavía. Tampoco los de mi especie, como tú nos llamas, hacemos este tipo de cosas. No sin graves repercusiones. Sin embargo, estás en un punto intermedio. Ni muerta ni completamente viva. Pero por eso estoy aquí también. Aunque todavía no estaba segura de que no se tratara de un truco, tomó un sorbo del té que tenía en la mano. A regañadientes, admitió para sí misma que sabía tan bien como olía. Hizo un gesto con la mano para pedirle a Dumbledore que siguiera hablando. Él asintió y obedeció. Parece que tienes muchos remordimientos muy fuertes. El más fuerte de ellos está relacionado con tu hermana. Lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Yo también cometí errores con mis hermanos menores. Mi hermana pequeña, en particular, es la fuente de quizás mi primer y más doloroso error. Conozco íntimamente bien el dolor de perder a una hermana que intentaste olvidar. El dolor en la voz del anciano mago sonaba lo suficientemente sincero como para que Petunia se sintiera mal por él hasta cierto punto. Sus palabras la lastimaron profundamente de todas formas, mientras pensaba en su pelea con Lily y en todas las veces que la rechazó e insistió en que ya no la soportaba. Entonces, puedes empatizar con mi error. ¿Qué hay de malo en ello? Aunque no te consideres especialmente talentosa, señorita Petunia, te aseguro que eres muy especial. Y tu hermana se arrepintió especialmente de no haber reparado la brecha que había entre ustedes dos hasta el día de su muerte. Sentías lo suficiente por ella como para haberle enviado un jarrón para Navidad una vez. Odiaba ese jarrón, era horrible, intervino ella. Una vez más, esa sonrisa divertida y cómplice se fijó en ella, pero Dumbledore sacudió la cabeza suavemente y pasó por alto esta declaración con una risita. Sin embargo, amaste a tu hermana hasta el final. Y el amor es la fuerza más poderosa en la vida o la muerte. Ese amor entre ustedes dos es más fuerte de lo que cualquiera de ustedes se imaginaba. Y por eso, estoy aquí para ofrecerte una opción. Petunia tomó otro sorbo de té y lo miró por encima del borde de la taza. ¿Es aquí donde me dices que puedo volver a la vida y empezar de nuevo como una nueva mujer? ¿Dejar Vernon y mudarme a Londres y empezar de nuevo como si esto fuera una horrible película hecha para la tele? Esa no es una opción. Tenías razón en parte. Puedes regresar al mundo de los vivos, pero no de la forma en que crees. De cualquier manera, esta línea de tiempo actual ya ha seguido su curso para ti. Si decides cruzar hacia adelante, lejos de este lugar intermedio, entonces dejarás atrás el mundo de los vivos para ir al lugar más allá. Si decides que te gustaría regresar al mundo de los vivos, entonces tienes la oportunidad única que muchas personas desearían tener, la oportunidad de regresar al pasado y reescribir tu historia. La taza golpeó el platillo con un ruido metálico cuando ella la dejó en el suelo con mucha más fuerza de la que pretendía. ¿Una oportunidad para qué? El brillo desapareció finalmente de sus ojos y el exdirector se puso muy serio. Estoy seguro de que es mucho para asimilar. Pero nos estamos quedando sin tiempo para que decidas. Hay varias vidas que puedes salvar esta vez, incluida la de Lily. No parecía real. No podía ser real, se dijo a sí misma. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente le recordó que en otra vida, ella nunca hubiera creído que su hermana flotando en el suelo desde un columpio era real. O que su cuñado convirtiéndose en un ciervo gigante era posible. O que cualquier cantidad de cosas mágicas que ella sabía que eran reales podían suceder. Cuando Petunia dejó que una pequeña chispa de esperanza y posibilidad se plantara en su corazón, sintió una oleada de frío y amargura que la llenaba hasta el fondo. Como si hubiera bebido limonada helada demasiado rápido en un día cálido. Ya debes sentirlo, la separación de tu alma de tu forma física. Odio apresurarte, Petunia. Pero hay un límite a lo que incluso un mago puede hacer cuando hay un poder superior involucrado. Metió la mano en su túnica y sacó lo que parecía ser un pequeño reloj de arena, con arenas plateadas brillantes casi como una niebla matinal en el interior. El propio cristal se estaba congelando lentamente, la cadena de oro de la que colgaba estaba entrelazada con zarcillos de escarcha. Como si hubiera sido atraída por voluntad propia, su mano izquierda se extendió hacia el extraño dispositivo. El frío en su torso se extendía hasta su pecho.
Tiró un poco del colgante de reloj de arena hacia sí. No será fácil, debo advertirte. Aún hay grandes riesgos. Y volverás a estar en una época de caos creciente. Debes ser valiente, Petunia. Y no debes ser quien eres, sino quien necesitas ser. He tenido 45 años para ser quien soy y estoy bastante cansada de ello, muchas gracias. Escupió mientras el frío le subía a la garganta. Fuera lo que fuese, sabía que no era una sensación agradable y la asustaba. El mago asintió con sabiduría y le sonrió mientras le daba la vuelta al reloj de arena y lo presionaba contra la palma de la mano. De repente, un calor sobrenatural recorrió su brazo y se extendió por todo el cuerpo, desde las puntas de los dedos hasta los dedos de los pies, y ahuyentó el frío. La niebla plateada brotó de su interior y envolvió su cuerpo, sacándola de la silla y envolviéndola en luz y calidez en el aire. Espero volver a verte en una nueva vida, señorita Petunia. Me pregunto quién serás. Lo último que vio Petunia fue la suave sonrisa y los 2 rastros de lágrimas corriendo por las mejillas del anciano y hasta su barba antes de que la luz la cegara y ella se entregara una vez más a la nada.